Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les saludamos desde el foro de Canal 44, desde esta producción que se realiza bajo la custodia, la tutoría de la Universidad de Guadalajara y que llega a México y al resto de América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con mucho gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema que se le ha quizá dedicado poco tiempo y nos referimos al uso y desuso de radioterapias o radiaciones para tratar neumonías que son ocasionadas por COVID-19. Varios hospitales en todo el mundo están ensayando ya las irradiaciones a baja dosis para bajar la inflamación de los pulmones, una nueva terapia que podría funcionar en pacientes con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud asegura que las pruebas en México para detectar COVID-19 son limitadas. Por supuesto que tendremos información al respecto y también le estaremos presentando el más reciente informe de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con nuestros compañeros reporteros en Washington. Todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora para que usted se quede con nosotros. Iniciamos, como ya es costumbre, con nuestra pieza introductoria para tratar los casos de neumonía asociadas con COVID-19. Surgen nuevos tratamientos como las radiaciones o dosis a bajas dosis. Escuchemos el siguiente reporte. Aún no llega el invierno y sientes que tus pulmones se contraen. Las infecciones respiratorias se dan más en esta época. Sin embargo, con la pandemia COVID-19, las cifras por neumonía se ha elevado. De 23.285.000 personas que han dado positivo al nuevo coronavirus, de acuerdo a datos del mapa de la Universidad de Johns Hopkins, han cursado con algún grado pulmonar o neumonía de forma leve, moderada o grave. Ellas y ellos describen su sensación como ahogamiento, dificultad para respirar, falta de aire y para hablar, fatiga, cansancio, dolor de cabeza y tos seca, intensa con ataque general. Síntomas que duraron al menos 3 semanas. La intensidad fue a la mitad de este periodo. La neumonía para muchos ha sido acabar en la cama de un hospital, necesitando de manera urgente un tratamiento para acabar con esta agonía que se ha prolongado por algunas semanas. En este caminar agonizante surgen alternativas de tratamiento y a la vez se abren las páginas científicas del pasado para retomarlas en la segunda década del siglo XXI, bajo el diagnóstico de que toda neumonía debe considerarse como probable caso de COVID-19. La terapia de radiación o radioterapia fue usada hace 100 años para tratar a pacientes con neumonía, hoy utilizada en el tratamiento de varios tipos de cáncer para destruir células cancerosas y reducir tumores. Este tipo de tratamiento es dirigido a la zona del tumor. Ante la emergencia internacional sanitaria, los expertos buscan tratar la neumonía por COVID-19 con radiaciones a través de rayos X en dosis bajas para disminuir la inflamación en los pulmones. Señalan sobre los beneficios que se produce a nivel antiinflamatorio, un tratamiento no invasivo y sin efectos secundarios. Aunque son estudios preliminares, se ha puesto en marcha en España un ensayo clínico para el tratamiento de la neumonía asociada a la COVID-19 con radioterapia a bajas dosis. A la fecha no hay un tratamiento específico, terapia, fármaco o vacuna. En esta carrera contrarreloj han surgido múltiples estudios para tener el mejor mecanismo de ataque y evitar más muertes. En el inicio de la última semana de agosto, ya suman 806,000 personas que han sido víctimas fatales de esta pandemia que no cesa. Detener el aire y sentir que te asfixias es una de las manifestaciones constantes de quienes padecen COVID-19, informó
Isaura López, Villalobos. Hablaremos con nuestros expertos en qué consiste exactamente esta terapia que hoy por hoy pudiera estarse utilizando ya en algunos hospitales en el mundo. Mientras tanto, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Juan Carlos Bolero, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y también a todo el auditorio del Canal 44. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que ya se han superado los 800.000 muertos por COVID-19 en todo el mundo, según el recuento que efectúa a diario. La base de datos de la organización en Ginebra ha registrado 5.772 nuevos fallecimientos en las últimas horas y Estados Unidos es el país más afectado con más de 176.000 muertos. Les en Brasil con 114.000 y México con más de 60.000. En los últimos 4 días el aumento de las muertes y de los contagios confirman que el virus no cede y que su propagación continúa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su intervención pública de hace solo unas horas, ha autorizado las transfusiones de plasma con anticuerpos a los enfermos. Y España sigue siendo el país europeo con la peor situación y suma ya más de 386.000 casos positivos notificados desde el inicio de la pandemia. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que se encuentra de visita oficial en París, ha destacado las decisiones que ha tomado la Unión Europea en cuestiones económicas, sobre todo de forma solidaria para los países que están sufriendo la situación con mayor virulencia. Tenemos que ser también muy conscientes de, yo creo que el recital de responsabilidad que ha dado Europa con las decisiones de carácter económico que ha tomado para salir de esta situación todos por igual. Yo creo que para hacer eso hace falta seguir manteniendo nuestro mercado único, el espacio Schengen, en las mejores condiciones posibles, preservando, repito, salud y vida, que es lo que importa, pero también tomando decisiones que nos permitan salir de esta crisis, que provoca también otro tipo de situaciones durísimas, el desempleo, la incertidumbre sobre los negocios, sobre los trabajos. Todo a pocos días del inicio del curso escolar en muchos países, uno de los problemas que tienen que afrontar en este escenario. Por ejemplo, el primer ministro británico Boris Johnson, en un mensaje divulgado anoche, ha dicho que considera de vital importancia el retorno de los niños a las escuelas y cree que su ausencia sería más perjudicial para su desarrollo que el propio riesgo de contraer la enfermedad. En Francia siguen aumentando los casos de forma exponencial y con las cifras más altas desde el mes de mayo. En todo caso, el presidente del Comité Científico francés contra el coronavirus, Jean-François Delfres, considera que el país no tiene una segunda ola de la enfermedad y afirma que el incremento de contagios se debe a la relajación de las medidas de distancia social y también a las vacaciones. Declaraciones que ha realizado a la radio pública France Info. Reportó desde Europa Juan Carlos Molero para el programa Coronavirus, la pandemia. Dos aspectos importantes a destacar de este informe que nos presenta Juan Carlos Molero. Uno de ellos, como lo decía, la autorización por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la autorización de plasma convaleciente ya como una terapia autorizada. De hecho, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, conocida como la FDA por sus siglas en inglés, emitió el domingo esta autorización de uso de emergencia para plasma convaleciente como tratamiento contra el COVID-19 y dijo que los beneficios conocidos y potenciales del producto superan los riesgos conocidos y potenciales del mismo. La FDA asegura que más de 70,000 pacientes han sido tratados con plasma convaleciente elaborado con sangre de personas que se han recuperado de la infección por el virus. Hoy me complace hacer un anuncio verdaderamente histórico en nuestra batalla contra el virus de China que salvará innumerables vidas, dijo el presidente Donald Trump en una sesión informativa en la Casa Blanca. La acción de hoy aumentará drásticamente el acceso a ese tratamiento. Así que una noticia sin duda alguna interesante, una terapia que ya se venía utilizando en varios
países. De hecho, lo decíamos en esta misma mesa, el Instituto Mexicano del Seguro Social en México ha sido una de las instituciones que ha utilizado precisamente esta terapia ya desde hace algunos meses. Y el otro dato que nos presentaba Juan Carlos Molero desde la Organización Mundial de la Salud, la preocupación que existe por el regreso a clases en varias partes del mundo, incluidos, hay que decirlo, México, del cual estaremos hablando un poco más adelante. Mientras tanto, le contamos que la radioterapia está entre las opciones para tratar la neumonía por COVID-19, el tema que hoy nos ocupa. Por lo general, se administra en dosis considerablemente más altas para tratar cánceres. Agregar un solo tratamiento de rayos X en una dosis baja a los pulmones podría reducir la inflamación, lo cual podría ayudar al paciente a respirar sin el uso de ventiladores, explicó Arnav Chakrabarty, presidente del Departamento de Oncología Radioterápica de la universidad. El primer ensayo, llamado PREVENT, es para pacientes con COVID-19 que aún no requieren una intervención respiratoria mecánica, pero que experimentan dificultad respiratoria grave. El estudio involucra hasta 20 hospitales en los Estados Unidos. El segundo ensayo, VENTED, es para pacientes en estado crítico y con ventilador. Este estudio se lleva a cabo exclusivamente en el estado de Ohio. Los tratamientos se administrarán en un área de contención exclusiva de COVID-19 y con una sola máquina que no se usa para la atención oncológica estándar, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz por esta información. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero usted no se vaya porque regresando entraremos ya de lleno al tema. Nos acompaña, como todas las mañanas, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Con él volvemos después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, recordándole las formas de hacer contacto, @canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Saludamos con el gusto de siempre al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Gracias por acompañarnos, doctor. Me parece que antes de entrar de lleno al tema, como siempre lo hacemos, es importante retomar las noticias de actualidad y en este caso, doctor, el anuncio de la FDA sobre la autorización para el uso de plasma convaleciente como una terapia más de tratamiento a los pacientes que están cursando COVID-19. Lo decíamos, en el caso de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya ha utilizado esta terapia. Doctor, ¿por qué es importante ahora este anuncio de la FDA? Bueno, cualquier agencia regulatoria en el mundo debe autorizar el tratamiento para alguna enfermedad nueva, nuevos tratamientos, pero también tratamientos tradicionalmente utilizados, aunque hubiera sido para otra patología, cuando tienen una nueva indicación, habitualmente deben pasar por el visado de estas agencias regulatorias. Y además, Belén, porque los estudios utilizando plasma convaleciente todavía están en curso. Fíjate, Belén, cuando hablamos de plasma convaleciente en esta mesa, hace varios meses ya, estaba una publicación con 5 pacientes, cuando por primera vez lo tocamos aquí. Y a 3 de ellos les fue bien, a 2 de ellos regular, para decirlo de forma muy coloquial, pero ya se visualizaba la posibilidad de que el plasma redujera la mortalidad de pacientes graves, particularmente graves o críticos, y los estudios fueron creciendo y a gran escala han demostrado lo que escuchamos hace un momento en el reportaje. El plasma convaleciente reduce la mortalidad en pacientes graves o críticos que tienen COVID-19 y por ese motivo
se reconoce como una terapia estandarizada para su correspondiente uso terapéutico. Esperemos que también muy pronto COFEPRIS haga lo suyo de autorizarla como tal. Sí hay estudios en México, ya lo has dicho tú, los encabeza particularmente el Seguro Social. Algunas otras instituciones los están llevando a cabo. Creo que debe ya generalizarse como una aprobación razonable en tanto se tienen vacunas y por otro lado, lo que decíamos también hace 3 días en esta misma mesa, los anticuerpos neutralizantes o el anticuerpo hiperinmune, que es finalmente lo que se extrae del plasma de fase convaleciente. Lo escuchábamos de un estudio experimental que viene realizándose en caballos en Brasil. Eso es válido y finalmente lo que se requiere del plasma convaleciente son los anticuerpos ahí contenidos. Entonces, si del plasma se obtienen estos anticuerpos, es perfectamente válido como una inmunoterapia útil para COVID-19. Hay que decir, doctor, que la FDA es la agencia regulatoria de Estados Unidos. Digamos que este anuncio sería importante para este país que está dando luz verde a los hospitales para que puedan utilizar plasma convaleciente. Sin embargo, también es verdad que la FDA ha servido de referencia, digamos, a nivel mundial. Ellos según estas piezas informativas que hemos estado consultando, en marzo habían empezado ya con algunos protocolos para determinar si se utilizaba o no este plasma convaleciente. Habían tenido algunas dudas de personajes tan importantes, incluso como el propio doctor Anthony Fauci, que es, digamos, como la persona que ha estado dirigiendo de alguna manera los estudios y el seguimiento de la pandemia en Estados Unidos. Y sin embargo, luego de algunos estudios que se han realizado recientemente, se ha determinado que este plasma puede ser una buena alternativa para tratar a pacientes con COVID-19. Como usted lo ha explicado, doctor, pues se trata de plasma de sangre de pacientes que se han recuperado de COVID-19, que han generado anticuerpos y que este plasma puede ayudar a reforzar los anticuerpos de las personas que están transitando por la enfermedad. Efectivamente, Belén, e insisto, las agencias regulatorias son autónomas en cada país, entonces deben hacer lo propio las demás agencias si lo consideran de igual forma útil y seguro para los países diversos, ¿no? Yo estoy plenamente convencido de que eso debe tener. Por cierto, la autorización de la FDA es una de estas autorizaciones emergentes o de forma rápida para que ya más pacientes se beneficien de esta modalidad terapéutica. Bueno, pues así que ocurran también autorizaciones rápidas de parte del resto de las agencias regulatorias sería muy pertinente. Claro. Doctor, y hablando de terapias, de las opciones que se están buscando por parte de los médicos, de los científicos para tratar a pacientes graves con COVID-19, es precisamente el tema que hoy nos ocupa y hemos hablado de las radiaciones o radioterapia a baja dosificación, ese es el término que se me lleva. ¿En qué consiste básicamente estas radioterapias, doctor? Bueno, algunos procedimientos de radioterapia se han utilizado en otros momentos, no solamente para cáncer, que sabemos es su principal aplicación terapéutica, a cierta dosis de radiación y que es particularmente con el propósito de matar, para decirlo de alguna manera, células cancerosas. Sin embargo, en procesos inflamatorios, una dosificación baja de radioterapia ha mostrado reducción del proceso inflamatorio y en lo que se está incursionando, pero es muy incipiente, hay que decirlo también, no se tienen todavía resultados a gran escala, es inicio de algunos protocolos, de algunos ensayos clínicos, es con la utilización de dosis muy, muy baja para pacientes que tienen mucha patología pulmonar derivada de COVID, para pacientes que tienen mucho proceso inflamatorio por neumonía relacionada con COVID
y es precisamente con ese propósito, un propósito, antiinflamatorio. Sería como un coadyuvante a todas las demás medidas que se vienen implementando, como es el uso de corticosteroides, metilprednisolona o dexametasona, la utilización de heparinas de bajo peso molecular cuando se trata de un proceso inflamatorio, además trombótico, en los campos pulmonares. Se está incursionando, insisto, es muy temprano, no podríamos todavía decir algo contundente con respecto a esto, pero qué interesante, porque hay que darle seguimiento a estos ensayos clínicos y verlos como alguna alternativa. Fíjate, Belén, hay algo muy interesante ahí. Se tiene que identificar perfectamente bien la dosificación, también porque un objetivo que quizás deberá identificarse en terapéuticas de esta naturaleza sería la reducción en el riesgo de fibrosis pulmonar a mediano y largo plazo. Hay estudios en las últimas semanas, y aquí lo decíamos también de forma muy temprana, que era muy posible que una de las secuelas en COVID-19 fuera a ser fibrosis pulmonar. Los estudios iniciales, alrededor de abril, mostraban que en algunos países asiáticos, específicamente China, estaban teniendo entre 3 y 5% de fibrosis pulmonar después de un episodio de COVID. No, parece ser más alto, lamentablemente. Con casuísticas más grandes en todo el mundo, se está identificando que hasta el 10% de los pacientes con COVID-19 que han requerido, por ejemplo, oxigenoterapia y que por lo tanto tuvieron mucho impacto pulmonar, van a desarrollar fibrosis, casi independientemente de la edad. Entonces, ¿qué es lo que debemos visualizar para el futuro inmediato? Lo que debemos visualizar es que las terapéuticas que se van implementando en los ensayos clínicos tengan algunos objetivos extendidos. No solamente la reducción en la mortalidad, no solamente la reducción en la estancia hospitalaria, no solamente la reducción de la necesidad de ventilación mecánica asistida o el tiempo de duración de la ventilación mecánica asistida, sino también a mediano y largo plazo el riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar. También esos deben ser objetivos incluidos en los ensayos clínicos. Claro, porque al final de cuentas es importante tener este dato, doctor, como usted lo dice, para el manejo y seguimiento del paciente. Efectivamente. Y dar las terapias y los medicamentos necesarios para, digamos, post-COVID, doctor. Efectivamente, Belén. Y también lo que va a estar haciendo falta por ahí es la terapéutica post-COVID en este tipo de pacientes temprana, con fármacos quizás antifibróticos. Ahí los fármacos antifibróticos, por ejemplo, de los que podríamos decir algo, serían colchicina, un medicamento que puede reducir el riesgo de desarrollo de fibrosis pulmonar. Tendría que estudiarse porque se ha estudiado para otras patologías como fibrosis hepática. Y otro fármaco que, por cierto, su utilización inicial hace varios años fue precisamente en fibrosis pulmonar. Después, algunos investigadores lo han estudiado para fibrosis hepática, pero originalmente fue para fibrosis pulmonar y me refiero a perfenidone. Entonces van a ser fármacos interesantes de analizar, sobre todo con este objetivo de que un porcentaje menor tenga fibrosis pulmonar, porque es una modificación muy importante a la calidad de vida. Imagina tú que un paciente de 45 años de edad que tiene un COVID grave, un COVID en fase crítica, salva la vida por la terapéutica implementada, etcétera,
pero queda con fibrosis pulmonar, queda con limitación, incluso a veces puede ser severa y puede ser limitación para actividades cotidianas, ¿no? Muy bien, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar para continuar precisamente con el tema. Se refiere particularmente a los pulmones, el daño que genera esta enfermedad en los pulmones y cuáles son algunas de las terapias que hoy por hoy se tienen precisamente para evitar mayor daño en estos órganos. Con esto y mucho más regresamos después de la pausa. Usted no se vaya. Varios hospitales en todo el mundo están ensayando irradiaciones a baja dosis para bajar la inflamación de los pulmones. Nos cuentan que puede ser una buena alternativa para los pacientes que tienen complicaciones previas. En el mundo se ha puesto en marcha estudios clínicos para evaluar la potencial eficacia de la radioterapia a dosis bajas para tratar la COVID-19. Y es que la radiación a dosis bajas fue un recurso utilizado en pacientes con neumonía durante las primeras décadas del siglo XX, una práctica que cayó en desuso con la llegada de los primeros antimicrobianos. Ahora, 100 años después, vuelve a rescatarse como una posible opción para tratar la neumonía por el coronavirus SARS-CoV-2. Por ejemplo, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica señaló que el uso de la radioterapia a bajas dosis podría ser útil en el tratamiento de las complicaciones inflamatorias respiratorias producidas por las neumonías asociadas a la COVID-19. Basándose en un estudio publicado por la revista científica The Lancet. Otros países que han iniciado con estos ensayos son Estados Unidos, Italia e Irán, para investigar la eficacia de esta terapia. Según los estudios, se ha conocido el beneficio que las dosis bajas de radiación producen a nivel antiinflamatorio en el ser humano, siendo un tratamiento que se administra de forma no invasiva y que a dosis bajas prácticamente no tiene efectos secundarios. Este estudio, ya en marcha en varios hospitales de España, va a tener una primera fase exploratoria en la que se van a incluir 10 pacientes en cada uno de los centros para evaluar la eficacia de la irradiación pulmonar a baja dosis como tratamiento coadyuvante en la neumonía intersticial en pacientes de COVID-19 y en la que se espera una mejora en la capacidad ventilatoria de al menos 30%, medida a las 48 horas del tratamiento, con respecto a medición basal pre-irradiación, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por esta pieza informativa que nos da pie precisamente para saludar a nuestro otro invitado en la línea telefónica. Se trata del doctor Gerardo Rojas Sánchez. Él es neumólogo y lo saludamos con gusto este día. Doctor, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, Belén. Estamos aquí por el siguiente programa. Gracias por aceptar esta conversación. Doctor, de acuerdo a lo que hemos escuchado de parte de nuestras compañeras reporteras, estos contextos que nos han ilustrado bastante bien el tema, la primera reflexión que nos ha dado el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, en su opinión, este tipo de terapias, ¿qué tan digamos, fructíferas pudieran ser en el tratamiento de pacientes graves con COVID-19? Sí, yo creo que los comentarios anteriores son verdaderamente importantes. Yo me voy a ir un poquito más a la historia y voy a comentarles, iniciando que el uso de la radioterapia evidentemente no es algo nuevo. Es muy probablemente que antes de la terapia antiviral, los primeros datos que tenemos del manejo de las neumonías virales fue precisamente en los años 40 del siglo pasado. Entonces, de tal manera que, bueno, es como volver otra vez al pasado, a revivir un viejo tratamiento, o llamaríamos un nuevo viejo tratamiento, ¿no? Entonces, esto es algo importante que destacar, porque los primeros estudios, de hecho, datan de 1943, donde se publicaron los primeros 3 estudios, donde ya evidentemente había algunos datos interesantes en relación
al manejo de los pacientes con neumonías virales. ¿Sí? Y estoy haciendo un poquito atrás porque los antibióticos nacen después del año 45 y posteriormente en los 50 aparecen los primeros antivirales. Entonces, bueno, es algo importante. ¿Qué opino yo de la radioterapia a dosis bajas? Pues bueno, para empezar, las dosis bajas de radioterapia, en mi opinión, no son de alguna manera, no tendría que tener algunos efectos adversos en las cuales ocurre pues con la radioterapia para el tratamiento del cáncer, por ejemplo, ¿no? Y hago una analogía del cáncer de mama donde se utilizan 100 veces más el nivel de radioterapia para el tratamiento del cáncer de mama. Entonces son dosis relativamente bajas y que de alguna manera el 0.5 a 0.07 Graves, que son los que se recomiendan para la radioterapia a dosis bajas para el tratamiento de neumonía para COVID, pues creo que desde el punto de vista, creo que no es malo, ¿no? Y tiene un efecto fisiopatológico muy importante porque tomando en cuenta que las células la célula más importante, que es como el orquestador pues de la respuesta inflamatoria en COVID, que es el macrófago, y los dos fenotipos, uno el fenotipo 1 M1 y el M2. El M1 es un macrófago que se encarga de iniciar la respuesta inflamatoria, que después se desordena, ¿sí? Se desordena, y es lo que produce toda esta cascada inflamatoria a la que nos ha referido el paciente que padece la enfermedad de COVID-19. Entonces la radioterapia de alguna manera sería una alternativa para que ese blanco, ese macrófago M1, que es inflamatorio, se convirtiese en un fenotipo M2, que es un macrófago que es antiinflamatorio, ¿no? Entonces, de tal manera creo que no es no está fuera, pues, de que utilizar las dosis bajas de radioterapia pudieran ser eficaces en el tratamiento de la neumonía por COVID-19. Sin embargo, sí quiero aclarar que tampoco no es la gran panacea, ni tampoco tendríamos que hacer ninguna aseveración en relación a que puede ser la cura para el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Es una alternativa más, y bueno, ya lo vimos con otros fármacos que también son antiinflamatorios y que se utilizaron para la artritis reumatoide y que ahora fue un tratamiento que en inicial podría ser que era un tratamiento efectivo para la enfermedad del COVID-19. Por último, nada más comentarles, Belén, que esta cascada inflamatoria, que es la que creo que predomina después de los 10 días de verse infectado por el virus SARS-CoV-2, entonces esta respuesta inflamatoria es una respuesta inflamatoria en algunos pacientes muy desordenada y que predomina exactamente esta cascada proinflamatoria, ¿no? Y la cascada antiinflamatoria se ve de alguna manera dañada, ¿no? Y por el otro lado, que el daño a nivel endotelial que está produciendo también un desorden en la cascada de la coagulación, que puede ser algo que impida, pues, de alguna manera los tratamientos actuales para la mejoría de los pacientes. Y hay dos aspectos importantísimos: la microangiopatía que está ocurriendo a nivel de la circulación pulmonar y por otra parte la respuesta inflamatoria desordenada, pues, que ocurre, ¿no? Entonces, para finalizar, sí me gustaría comentar que las dosis bajas de radioterapia pues sí se requiere también de algunos estudios y que sí, bien ya lo comentaron, ya se están realizando en Europa, sobre todo a cargo del doctor Pedro Lara Jiménez, que es jefe del Departamento de Oncología del Hospital Universitario San Roque en Las Palmas Gran Canaria. Entonces, bueno, esperemos los resultados y veremos realmente si esto realmente nos va a ayudar o beneficiar en el tratamiento de la enfermedad COVID-19. Doctor, ¿observa usted algunos riesgos, algunas contraindicaciones, aun cuando se trata de dosis bajas? No, yo considero que esas dosis trabajas que se están utilizando para el tratamiento
no necesariamente causan efectos adversos, ¿no? Hay que recordar que se revive la historia de estudios, los primeros estudios que fueron hace 75 años, y que realmente se requieren de los estudios, al menos los estudios preclínicos, no parece que haya ningún efecto adverso. Sin embargo, esperaremos ya los estudios clínicos. Y bueno, yo creo que tendría que ver esto, este riesgo que puede producir las radiaciones, identificando primeramente cuál sería la dosis óptima, ¿sí? Cuál sería el mejor momento, el momento más oportuno, el número de fracciones para la radiación y el volumen a irradiar. Yo creo que esto sería muy importante y en el futuro pues ver cuál sería el riesgo beneficio de este tratamiento, ¿no? Entonces, concluyendo, creo que no habría ningún riesgo importante y pues bueno, sería un tratamiento indicado, incluso pacientes que están severamente afectados por la enfermedad, y también en aquellos también que en algún momento no son candidatos a entrar igual a las unidades de cuidados intensivos, y que puede ser una alternativa también de tratamiento, ¿no? Nos acompaña en el estudio el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien tiene algunas preguntas para usted, doctor. Muchas gracias. Buenos días, Gerardo. Qué gusto saludarte como siempre. Preguntarte tu opinión al respecto del riesgo que pudiera existir de la utilización de estas dosis bajas de radioterapia, que sería con rayos X a dosis bajas, como han sido los reportes originales de hace efectivamente varias décadas, sobre todo a inicios de la década antepasada. Esta inhibición en la actividad de macrófagos podría representar un riesgo de infecciones secundarias en pacientes hospitalizados, como por ejemplo infecciones nosocomiales. Y la otra pregunta que te quiero hacer es si la utilización de radioterapia a dosis baja podría tener objetivos secundarios como por ejemplo la reducción en el riesgo de fibrosis pulmonar de mediano y largo plazo, que por cierto estamos viendo cada vez con más frecuencia en pacientes con COVID-19. El primer punto que usted señala, sobre todo sobre las sobreinfecciones, creo que no tendrían un riesgo tan importante, porque de hecho en la actualidad dentro del tratamiento que estamos utilizando como un tratamiento antiinflamatorio, pues son los esteroides. Entonces creo que las dosis bajas de radioterapia no cumplirían pues al menos con ese criterio, porque son relativamente muy bajas, como usted lo acaba de mencionar. Lo que me parece muy importante es el segundo punto que usted señala, que es desde el punto de vista de la historia natural de la fibrosis pulmonar, porque la primera etapa de la fibrosis pulmonar, recordarlo, es la etapa inflamatoria. La etapa inflamatoria sabemos bien que si logramos detenerla, entonces muchos pacientes que pudiesen ir a una fibrosis rápidamente progresiva, la estaríamos inhibiendo, incluso lo hacemos con los esteroides. Entonces creo que sería un punto muy importante de destacar aquí, porque lo comentamos y lo hemos seguido diciendo que un estudio que ha sido muy útil y específico ha sido los rayos X, o sea, la tomografía, sobre todo de alta resolución, en la cual nos invita a todos, cuando se observa un aspecto en vidrio despulido o vidrio alumbrado que nos señala inflamación. En este momento es muy importante agregar los antiinflamatorios, ¿sí? Y bueno, entonces, terminando con su pregunta, yo creo que sí es importante bloquear de alguna manera que la respuesta inflamatoria continúe de esta forma desordenada, y que a la larga o en un futuro igual próximo los pacientes pueden desarrollar fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante destacarlo. Y por el otro lado también es revisar un poco más
la inflamación que se produce al daño endotelial, y que esto también favorece también a moléculas de adhesión, a otros factores, también interleucina, sobre todo 1 y 6, que son de alguna manera los precursores del daño intersticial a nivel pulmonar, ¿verdad? Es muy importante la implementación de estrategias de detección temprana y de tratamiento oportuno de pacientes que están virando hacia fibrosis pulmonar durante las primeras etapas post-COVID, porque creo que puede convertirse en un problema de salud pública a nivel mundial. Ya se han acumulado más de 500,000 de fallecimientos en el mundo, pero estamos hablando de aproximadamente ya 22 o 23 millones de personas infectadas a nivel mundial. 15% de ellas han tenido cuadros respiratorios graves o incluso críticos, y ese grupo de población podrá representar un blanco importante de riesgo para el desarrollo de fibrosis pulmonar, de tal suerte que si a esto sumamos que son pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabéticos, obesos o adultos mayores, sí tenemos que poner muchísima atención en el tema de fibrosis pulmonar, y quizás en todo el mundo la rápida implementación de estrategias, pero también de centros de rehabilitación pulmonar, de lo cual tú tienes mucha experiencia, por cierto. Pero creo que independientemente de los protocolos que se implementen en este momento, que creo que muchos de ellos debieran tener como sus objetivos secundarios también el evitar el riesgo de fibrosis pulmonar a mediano o largo plazo, pues también la identificación temprana de este fenómeno en el momento post-COVID. Sí, así es, doctor. Y por último, nada más, hacer una reflexión de si era necesario tantas muertes para conocer el efecto, por ejemplo, de Remdesivir en un estudio autorizado, ¿no? Ciertamente, o permitir otro tratamiento milagro como lo fue la hidroxicloroquina. Entonces, yo creo que sí tendríamos que tener y mirar un poquito más, que la enfermedad nos está enseñando otro patrón, sobre todo, que tiene que ver con la inflamación y con los trastornos microangiopáticos, ¿no? Entonces, habría que ver esto. Y estoy de acuerdo con usted, la implementación de la rehabilitación temprana está haciendo muchos beneficios, y sobre todo creo que estamos llegando a un punto donde la oxigenoterapia, el tratamiento antiinflamatorio y la rehabilitación pulmonar van a ser en un momento lo que sí va a cambiar la sobrevida de los pacientes que enferman por COVID-19, ¿verdad? Muy bien, doctor Gerardo Rojas Sánchez, neumólogo, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias y hasta pronto. Nos deja muchos datos sobre la mesa, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Muy valiosos. Podemos comentarlos después de la pausa. Regresamos, usted no se vaya. Vamos a Washington, ahí se encuentra nuestro compañero Jorge Bañales, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el siguiente reporte. ¿Qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 6 meses después de la llegada del coronavirus a Estados Unidos y cuando se han registrado más de 5.700.000 casos y han muerto casi 177.000 personas por COVID-19, el país continúa sin una estrategia unificada para contener la pandemia. Los colegios y universidades que abrieron sus puertas más temprano para el retorno de los estudiantes, profesores y empleados han registrado en la última semana un incremento de los casos positivos de infección con el virus. Y las familias con hijos más jóvenes ponderan si los enviarán a la escuela cuando se inicie el año lectivo en las próximas 2 semanas.
El impacto económico de la pandemia se ha tornado más grave para unos 16 millones de personas que han dejado de percibir un subsidio por desempleo creado en marzo, ya que los demócratas y los republicanos en el Congreso no se han puesto de acuerdo sobre el programa. El presidente Donald Trump ha autorizado de manera apresurada y justo antes de la apertura de la Convención Nacional del Partido Republicano el uso de plasma sanguíneo de personas convalecientes de COVID-19 como tratamiento para paliar la enfermedad. Los expertos médicos señalan que la terapia no se ha aprobado de manera adecuada. Para complicar el panorama, 2 tormentas tropicales amenazan los estados en la costa del Golfo de México y en el norte de California. Los residentes bregan para evacuar a salvo sus hogares mientras se extienden los incendios forestales. Reportó desde Washington Jorge Bañales de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Jorge, por este reporte. Y mire, han pasado varios meses de la pandemia en México y el debate sobre la política en materia de salud que ha seguido la autoridad sigue siendo cuestionada. En esta ocasión es la Organización Mundial de la Salud la que dice que las pruebas en México para detectar COVID-19 han sido limitadas. La epidemia de COVID en México está subrepresentada porque las pruebas continúan siendo limitadas, señaló el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan. El directivo señaló que el país solamente hace aproximadamente 3 pruebas por cada 100,000 habitantes frente a una situación compleja. Aproximadamente 3 pruebas para 100,000 personas al día. Si se compara con algún lugar como Estados Unidos, que tiene 150 pruebas para 100,000 personas al día, la positividad de la prueba se ha mantenido muy alta, cerca del 50% en ocasiones, y eso significa que muchas personas no están siendo diagnosticadas o diagnosticadas tarde, y ciertamente eso está teniendo un impacto diferencial en el país. Además, señaló que hay una diferencia sorprendente entre la mortalidad de los ricos y los pobres e indígenas en México. Las personas que viven en áreas empobrecidas del país tienen casi el doble de probabilidades de morir de COVID-19 que las que viven en áreas más prósperas. Por otra parte, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que espera que esta pandemia acabe en menos de 2 años, usando al máximo los recursos disponibles y esperando disponer de las vacunas. Sería un plazo más corto que el de la gripe de 1918, informó Elizabeth Ortiz. Y el 60% de los migrantes de México y Centroamérica pospusieron sus planes debido a la pandemia de COVID-19. Una nueva encuesta de la Agencia de Migraciones reveló que la COVID-19 ha hecho cambiar las intenciones de más de la mitad de los centroamericanos y mexicanos que pensaban salir de su país en busca de trabajo y mejores oportunidades. Además, la pandemia ha hecho que el 20% de los migrantes consideren regresar a sus sitios de origen. Casi el 60% de las personas que pensaban emigrar en los países de Centroamérica y México pospusieron o cancelaron esos planes a causa de la pandemia del coronavirus, informó la Organización Internacional para las Migraciones. Una nueva encuesta de la organización también reveló que más del 20% de migrantes que ya se encuentran en otros países están considerando regresar a su lugar de origen, tan pronto como sus condiciones económicas o las medidas de salud adoptadas por los países lo permitan. El 51% de los migrantes en Centroamérica y México perdieron sus trabajos debido a la pandemia y actualmente solo el 20% de ellos está trabajando. La encuesta se realizó en junio entre 1,600 personas con el objetivo de medir y comprender el impacto de la pandemia en los planes migratorios, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, algunas conclusiones y sobre algunos de los elementos que nos dejaba también el neumólogo que nos acompañó este día. Me parece que es importante retomar lo que mencionaba sobre el caso de los medicamentos, doctor. 2 medicamentos que durante la primera etapa de la pandemia se utilizaron, pero aparentemente no dieron buenos resultados. Sin embargo, usted me hacía un comentario muy interesante durante el corte que me gustaría que lo comentara con la audiencia. ¿Cómo no, Belén? Con mucho gusto. Mira, uno de los fármacos que mostró al inicio resultados promisorios fue hidroxicloroquina. Después vinieron estudios a más grande escala y un estudio con una casuística muy grande. Finalmente es el que le dio pauta
a la Organización Mundial de la Salud para pedirle a todo el mundo que no se siguiera utilizando para propósitos de COVID hidroxicloroquina, salvo en estudios clínicos, en ensayos clínicos, en donde se siguiera estudiando el fármaco, pero de manera muy controlada, con mucha vigilancia, por efectos secundarios, sobre todo cardiológicos, de arritmias cardíacas que se podían presentar en estos pacientes. Yo comentaba contigo hace unos momentos, fuera del aire, que hay que analizar en estas casuísticas, habiendo transcurrido el tiempo que ha transcurrido, cómo se ha comportado el riesgo de fibrosis pulmonar a lo largo de los siguientes meses de haber tenido COVID entre aquellas personas que recibieron hidroxicloroquina. Voy a explicar el motivo. La hidroxicloroquina es un fármaco que también actúa como antiinflamatorio porque inhibe ciertos momentos de la respuesta inmune. Y de hecho es un fármaco que se utiliza en pacientes con enfermedades reumatológicas y precisamente porque su actuar sobre el sistema inmune reduce el riesgo de inflamación crónica. Entonces, ¿por qué hay que analizar estas casuísticas? Porque una interesante pregunta que habría que responder es, ¿los que recibieron hidroxicloroquina tuvieron menos fibrosis pulmonar después del COVID versus quienes no la recibieron? Y entonces no podemos dejar de tener esos componentes de la investigación clínica porque lo dinámico es precisamente el en qué momento tal o cual compuesto puede generar algún beneficio adicional. Efectivamente, como lo comentaba el doctor Gerardo Rojas, una de las estrategias de tratamiento más importantes en pacientes con COVID grave o crítico es la utilización de corticoides, que básicamente actúan como antiinflamatorios. Y en la medida en que tú reduces el proceso inflamatorio o el proceso inflamatorio trombótico de estos pacientes, reduces el riesgo de que queden secuelas pulmonares. Tocilizumab fue otro fármaco que, por cierto, la propia compañía fabricante del producto, Roche, el laboratorio Roche, emitió un comunicado señalando que retiraban ensayos clínicos con la utilización de tocilizumab porque no evidenciaban grandes resultados con el uso de tocilizumab. Pero de nueva cuenta hay que preguntarnos o hay que analizar en esas casuísticas anteriores en donde sí se utilizó, comparativamente con quienes no se utilizó, cómo se comportó el riesgo de fibrosis pulmonar a meses después. Dos preguntas fundamentales o una pregunta fundamental con dos fármacos, hidroxicloroquina y tocilizumab, que en el momento en que se suspendieron esos protocolos no podrían tener respuesta porque evidentemente los pacientes tenían muy poco tiempo de haber concluido su participación en esos protocolos, estaban en muy corto tiempo de su momento post-COVID. Hay que verlo en estos momentos, hay que ver qué ha ocurrido a estas alturas con un corte actual. Claro, doctor, y esto nos lleva a hacer una última conclusión y más que conclusión, recomendación a nuestra audiencia, sobre todo para aquellos pacientes que han tenido COVID de mediano a grave, en el sentido de dar seguimiento a sus casos y sobre todo tener el cuidado de revisar los pulmones una vez que han superado la fase grave o media de COVID-19, doctor. Por supuesto, por supuesto. Qué bueno que se superó la etapa, el momento agudo del COVID, sí, pero hay que seguir vigilando la función pulmonar, sobre todo en quien tuvo la forma grave de la enfermedad, para no caer en el exceso de confianza de que todo quedó y todo pasó perfectamente bien. Es mejor un estudio de función pulmonar
posterior al COVID o estudios secuenciales y la implementación de estrategias de rehabilitación pulmonar en quienes así lo requieran. ¿Al cuánto tiempo lo recomienda usted, doctor? Bueno, yo creo, Belén, que será importante, por ejemplo, al mes de que ha concluido la fase aguda y de que estamos seguros de que el proceso inflamatorio agudo ha remitido, para que posteriormente, sin el proceso inflamatorio, se realicen pruebas de funcionamiento pulmonar. Ahí se puede empezar a evidenciar a aquel paciente que no tuvo retorno inmediato a la función pulmonar previa, y es el paciente en el que podría estarse evidenciando la presencia de fibrosis pulmonar como una secuela del COVID-19. Decir también que es casi natural, podríamos decir, doctor, que después de haber pasado la enfermedad COVID-19, no importando incluso si fue de manera leve, pero se tuvieron síntomas, es muy común, no diría natural, muy común que se queden estas secuelas de falta de aliento, ¿no?, al realizar ciertas actividades, pero esta tendría que tender a ser cada vez menor, ¿no? A ser cada vez menor, pero efectivamente ante su persistencia, ese es un indicador de inmediatamente acudir al neumólogo para una revisión del funcionamiento pulmonar y, como consecuencia, la implementación de estrategias de rehabilitación. Eso es básico. Y Belén, por cierto, no es solo con COVID que hemos visto como secuela fibrosis pulmonar, lo hemos visto con otras patologías, pero parece ser que COVID las genera con más intensidad y con más frecuencia. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.